Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros, mis hermanos. Hoy, 25 de julio del año 2020, pues quiero nada más presentarles, hermanos, el cuaderno a la mano, que yo espero que todos lo tengamos en nuestras manos. En la página número 10, su Biblia, hermanos, Biblia a la mano, y una libreta de apuntes, si gustan apuntar. Yo, hermanos, estoy dando la lección, pero estoy apuntando datos, cosas que podemos ver a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y ya teniendo todo eso a la mano, pues ahora sí, hermanos, vamos a ir a nuestras diapositivas para entrar a nuestra lección de esta mañana, que es lo que vamos a ver acerca de un segundo Salvador, un juez dentro del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que nos toca estudiar, hermanos? Bueno, pues aquí tenemos, dice aquí a través de la escritura, que nos corresponde estudiar al juez Ahod. Así que, mis hermanos, pues vamos a irnos de lleno a estudiar nuestra lección, que lleva por título el juez Ahod. Sí me gustaría hacer algunas preguntas, recordando, hermanos, que estamos estrenando un nuevo trimestre, ¿verdad? Estamos en un nuevo trimestre y sí me gustaría hacer unas preguntas. Por ejemplo, hermanos, atención, todos mis hermanos, yo sé que se lo saben y voy a hacerle algunas preguntas. Vamos a preguntar, ejemplo, pregunta: ¿quién escribió el libro de los jueces? Mándenos su respuesta con nuestro hermano Daniel Márquez. Está aquí atento, hermanos, para escuchar vuestras respuestas. Así que si usted tiene la respuesta, hermano, hermana, mándelo. Lo hemos visto en estas dos lecciones anteriores que hemos analizado. Y alguien por ahí, hermanos, que nos mande la respuesta: ¿quién escribió el libro de los jueces? Otra pregunta que vamos a hacer, hermanos: ¿cómo empieza el libro de los jueces? ¿Con qué acto importante comienza el libro de los jueces? Serían dos preguntas. La tercera pregunta sería, hermanos, ¿quién ponía a estos jueces, a estos hombres que primero eran salvadores, primero liberaban al pueblo del enemigo, y luego el periodo que se quedaban, como tenían 40 años, ahora Ahod, que vamos a estudiar, dice que 80 años, hermano, y que probablemente junto con otro juez, que a ver si nos da tiempo verlo al final, completó ese periodo. Así que, ¿quién escribió el libro de los jueces? ¿Con qué relato importante comienza el libro de los jueces? Y la otra, hermano, ¿quién ponía a estos jueces? Porque jueces en los días de Moisés había, en los días de los reyes hubo jueces, hermanos, pero en este periodo muy especial que abarca el libro de los jueces hasta Samuel, es un periodo muy especial. Es un gobierno, dijimos, teocrático. Pero ¿quién ponía a estos jueces? En este caso, los que hoy estamos estudiando. Si tienen alguna respuesta, mándenlos, hermano. Sí. Hermano Daniel. Sí, el hermano José comenta Moisés. La hermana Rubiceli comenta se atribuye a Samuel. Y hay entre paréntesis, hay un agradecimiento por las oraciones que hace la hermana Rubiceli, por las oraciones de su amiga, que ya está restablecida, gracias a Dios. Qué bueno, bendito sea Dios. Gracias por su participación, hermana Rubiceli, y nuestro hermano José Daniel. Efectivamente, hermanos, este libro lo escribió, se le atribuye al profeta Samuel. A Samuel se le atribuye el escribir este libro llamado Los Jueces. ¿Y con qué empieza el relato de los jueces, hermanos?
hay un evento muy importante que marca el relato del libro de Jueces. Si hay alguna respuesta. Comenta que los ponía Dios por un propósito, me imagino, de los jueces. Los jueces. ¿Quién? ¿Quién es, hermano? José. Bueno, nuestro hermanito José está muy bien. Estos eran puestos directamente por nuestro Dios. Muy bien. Y la última pregunta, hermanos, que dijimos es acerca de con qué relato importante empieza el libro de los jueces. Pues, hermanos, con el relato, si no hay alguna respuesta, vamos a tratar de darle, hermanos. Empieza con la muerte de Josué. Sigue el periodo de los ancianos. Viene la generación que dice: no conocemos de Dios, no sabemos de Dios. Pero así comienza el libro de los jueces, con la muerte del gran líder de Josué. Bien, hermanos, vamos a introducirnos en nuestra lección de esta mañana. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que veamos, hermanos. Bueno, pues ahí está, mire, hermanos, esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahot, el campeón zurdo. Y vamos a trasladarnos, hermanos, al objetivo. ¿Qué es lo que dice el objetivo de nuestra lección en esta mañana? Vamos a darle la siguiente diapositiva, que dice así, hermanos: comprender que Dios ve en cada uno de nosotros capacidades por las cuales podemos salir victoriosos. En lo que nos encomiende, siendo fieles, podremos superar cualquier adversidad. Entonces tenemos que comprender, hermanos, que todos nosotros, así como los jueces, en todos hubo un defecto, hermanos. Pero como en el caso de que hoy vamos a estudiar, Dios aprovechó ese defecto, hermanos, para una gran victoria, para una liberación del pueblo y para un periodo de paz largo de 80 años de Adop, que es lo que más de él, de sus 80 años se menciona, es lo que más. Entonces, todo lo que Dios nos encomienda a nosotros, hermanos, si tenemos algún defecto físico, ¿sí? O si lo llegáramos a tener, dice el objetivo que lo podremos superar como ellos, ante cualquier adversidad, y porque Dios va a ser con nosotros y Dios nos va a ayudar. Ahora sí es el momento, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermanos, y es el momento de ver nuestra lectura bíblica. Vamos a buscar Jueces capítulo 3, versículo 12 al versículo 30, que sí me gustaría, hermanos, y es muy importante abrir esta espada, como hoy vamos a ver a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, para aprender a esgrimirla, hermanos, para aprender cómo manejarla, como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, ya que es una espada, dice la escritura de Hebreos, hermanos, de doble filo, es decir, nos puede ayudar, nos puede salvar, pero si no la sabemos usar, también nos puede cortar, nos puede separar. Pero más adelante vamos a ver esto, hermano. Lectura bíblica, Jueces capítulo 3, versículo 12 hasta el versículo 30. Veamos este ciclo que a lo largo del estudio de los jueces lo repetía el pueblo de Israel. Era constante, repetir este ciclo, hermano. Pero vamos a ver, hermanos, esta hermosa historia de la palabra de Dios, de este segundo Salvador, de este juez llamado Ahot, hermanos, como lo menciona la escritura. Dice, desde el verso 12 hasta el verso 30, su servidor va a darle lectura. Dice así: y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron a los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le suscitó Salvador a Od, hijo de Gera, benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Od se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y ciñóse debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y presentó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y saliéronse de él con él todos los que delante de él estaban. Y llegóse a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Od dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, mas Od metió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y metióselo por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y saliendo a Od al patio, cerró tras sí las puertas de la sala. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pues que él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Od se escapó, y pasando los ídolos, salvóse en Seirat. Y como hubo entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo hirieron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó hombre. Así quedó Moab sojuzgado aquel día debajo de la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Amén. Bien, hermanos, esta es la lectura de acerca de este juez. Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermano, y ahorita vamos a comentar mucho, porque viene en los párrafos del material exegético. Ahí viene, hermanos, muchas respuestas tocante a esto que estamos viendo. Hermanos, un texto de memoria muy importante para nosotros, muy edificante haber tomado ese tiempo para aprendérnoslos. Así que si alguien lo tiene, ofrézcaselo a Dios, dígalo en voz alta en el seno de su hogar, que es un altar en este día para adorar el nombre de nuestro Dios en este día sábado. Así que, mis hermanos, dice Hebreos capítulo 4 versículo 12: Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que es muy importante utilizar, hermanos, el lenguaje figurado dentro de la palabra de nuestro Dios, lo cual dijimos que se habla con elocuencia, se habla con elegancia, y que muy pocos lo entienden, hermanos. Aquí se utiliza una figura de retórica que es la metáfora, porque aquí afirma, aquí dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante, lo que acabamos de ver ahorita, hermanos, en el caso de este juez,
¿verdad, hermanos? Y que aquí dice que es como una espada de dos filos, hermanos, que parte el alma, los pensamientos, el espíritu, lo que yo pienso, las coyunturas, tuetan y discierne, deshace los pensamientos y las intenciones del corazón, te hace cambiar la palabra de nuestro Dios, que más adelante vamos a ver, hermanos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, hermanos, en donde habla el primer renglón. El primer renglón, hermanos, primer párrafo de nuestro cuaderno nos dice así, hermanos. Voy a ir a la letra, hermanos, y dice así el primer párrafo. Después de la muerte de Otoniel, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo en ojos de nuestro Dios, por lo cual el Todopoderoso los entregó en manos de Eglón, rey de Moab, quien junto con Amón y Amalek derrotaron a los israelitas y tomaron Jericó, la ciudad de las palmas. Y aquí está una cita donde vemos, hermanos, Deuteronomio 34:3, la ciudad de las palmas efectivamente es Jericó, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Aquí, hermanos, en el siguiente vamos a dar la siguiente diapositiva, hermano Daniel, para ver aquí. Miren, hermanos, en la parte de arriba donde dice Sidón es para el norte. En la parte de abajo, hermanos, donde está Judá es el sur. En la parte de donde ustedes ven Manasés es el este. ¿Sí, hermanos? Y también de esta parte del río Jordán, porque a la tribu de Manasés se le dio antes de entrar y después de entrar, hermanos, se le dio tierra en ambos lados. Entonces, para el mar Mediterráneo es el oeste. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿dónde están los amonitas? En el lado este, Amón. ¿Dónde está Moab, hermanos? A la parte del mar muerto, donde dice el mar muerto, ahí están los moabitas, ahí está ese reino de Moab. ¿Dónde está Amalek? En la parte sur, es en la parte sur, donde está la tribu de Simeón, ahí está, hermanos, ¿sí? Aquí también está, hermanos, Gabaón, Benjamín, porque ¿de qué tribu era Ahot? Si alguien nos puede ayudar, si alguien nos puede responder, hermanos, la pregunta, ¿de qué tribu era Ahot, hermanos? Este segundo juez que estamos analizando hoy, y ahí ya está señalado en ese mapa, está como con paréntesis, hermanos, de dónde era, ¿sí? A ver, hermano Daniel. Hay dos comentarios que se quedaron ahí. Bueno, una pregunta y también la respuesta de la hermana Rubicelli. Dice, de las preguntas anteriores que hiciste, se quedó ahí pendiente esa. Presenta el escenario histórico de la conquista incompleta de la tierra prometida y la muerte de Josué. Sí. Y luego pregunta el hermanito Daniel. ¿A Ahot lo mataron? Yo creo que está haciendo una pregunta. Es una pregunta. Bueno, vamos a contestar. Bueno, no, porque reinó 80 años. Y la hermana Aguilar ya contestó Benjamín con la pregunta reciente que acabas de hacer. Ok, muy bien, era de la tribu de Benjamín. Ahí está Gilgal, de donde se devuelve a Moab, lo que hace con una frialdad, hermanos, con el poder y la ayuda de nuestro Dios para liberar a su pueblo. En fin, algo muy, muy, muy importante que tenemos dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí la pregunta del párrafo 1, hermanos. ¿Quiénes son esos pueblos vecinos que Eglón los llamó para que hicieran una alianza y fueran contra el pueblo de Israel y los sojuzgaran, hermanos? Por 18 años, cobrándoles, dice la historia, que anualmente un presente, que era un tributo, un pago que tenían ellos que dar. ¿Sí? Quiero decirle, hermanos, que antes de la llegada de los israelitas estaban estos reinos de Moab. Ya lo dijimos, hermanos, al este por el mar muerto, al igual que Amón, al noroeste de Moab, hoy lo que se conoce como la parte de Jordania, los moabitas.
Pero ¿de dónde vienen los moabitas? ¿Quién era su padre? ¿Quién era su madre, hermanos? Vamos a encontrarlo en Génesis capítulo 19, verso 31 al 38. Vamos a ver, hermanos, el origen de los moabitas y por qué ese pleito, ese odio contra el pueblo de Israel. ¿Sí les gustaría, hermanos, saber quiénes son los moabitas? ¿Sí? Vamos a ver Génesis 19, verso 31 al versículo 38. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aquí había pasado un juicio. Se habían acabado las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Se exterminaron a todos los hombres de esos lugares. Solamente se ven con vida a Lot y a sus 2 hijas, porque su madre volteó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, dice la escritura. Pero voy a esto, hermano. ¿De dónde vienen los moabitas? Verso 31 al 38. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y concibieron las 2 hijas de Lot, de su padre, y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre, ¿cómo, hermanos? Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Ese es el origen de Moab. De otro. 38. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben a mí, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Así que, hermanos, de las hijas de Lot, que tuvo un hijo de su padre, la mayor, vienen le puso por nombre Moab, y de ahí vienen los moabitas. ¿Sí, hermanos? Y los amonitas, hermanos, dice que aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿quiénes son los de Amalek? Porque vimos, hermanos, los amalecitas, los de Moab y los edomitas. Pero está otro, los de Amalek, pueblo que odió mucho al pueblo de Israel. Lo odió mucho al pueblo. Amalek es un pueblo nómada asociado con edomitas. Los edomitas, ¿de quiénes vienen, hermanos? De Esaú. Estaban al sur de Judá y del Mar Muerto. Ellos son los más enconados enemigos del pueblo de Israel. De hecho, en el desierto lo atacaron, hermanos, y se fueron por la retaguardia, donde van los enfermos, los viejitos, los niños. Y ese pueblo, hermanos, peleó con Israel en el desierto cuando iba camino a la tierra prometida, y atacó esa parte de atrás. Por eso Dios se enojó y dijo que los iba a raer, los iba a exterminar. ¿Sí, hermanos? Algo que fue la primera misión que se le dio al primer rey que se puso en Israel después de los jueces, después del periodo de los jueces, hermanos, y se le mandó a Saúl que exterminara mamantes, niños, porque, hermanos, un día vamos a ver la historia de este pueblo, porque muchas veces a la ligera se puede decir, pero ¿por qué recién nacido? Hermanos, Dios conoce y Dios sabe cómo era esa gente, ¿sí? Entonces,
Ya Eglón hace esta alianza, hermanos. Dice que junta a los de Amón, a los amonitas, a los de Moab y los moabitas para ir contra el pueblo de Israel, hermanos. Con esa alianza y con todos esos descendientes de Amán, toman la primer ciudad, hermanos. ¿Cómo se llama esa ciudad que dice aquí en el cuaderno, en el párrafo 1? La ciudad de las palmas. Y esa es Jericó. Si ustedes ya leyeron su cuaderno y vieron en Deuteronomio 34:3, es la entrada hacia la tierra prometida. Es la primera. Es la que cuando Dios le dijo a Moisés, previamente ya le había dicho, tú no vas a entrar, pero anda, sube hasta la cumbre del monte, a un pico muy alto, que si alguien tiene el nombre, que nos lo mande, hermanos. Ese pico más alto de la montaña que subió Moisés para ver la tierra prometida y ver la ciudad de las palmas, hermanos, y se conformó con eso. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Mándenos su respuesta con nuestro hermano Daniel. Ese pico donde subió Moisés tiene un nombre. Empieza con P, hermanos. El monte es un monte, tiene un nombre, pero el pico donde subió Moisés tiene un nombre, y ahí ve a lo lejos la tierra prometida, y ya de ahí baja, y ya Dios le ordena, vete por ahí, y ahí muere solo. Y dice que el libro de Deuteronomio, que hasta el día de hoy nadie sabe exactamente la tumba de Moisés, pero pues esa es parte de ello, hermanos. Entonces, si hay respuesta a nuestro hermano Daniel. Hay respuesta de la pasada que daron, ¿sí? También la hermana Karen, el hermano José, y me parece que la hermana Blanca contestaron los tres. Benjamín, ¿de qué tribu era? Sí, de la tribu de Benjamín. Gracias, hermana Blanquita, muchas gracias por su participación. Hermanita Karen, nuestro hermanito José Daniel, muy bien, qué bueno que está muy activo. Nuestro hermano jovencito, nuestro hermano obrero pequeño de nuestra iglesia, hermanos, de Tijuana Progreso. Qué bueno, hermanos, que están participando. Sí, hermano, efectivamente era benjaminita, hermanos, era de la tribu de Benjamín, como lo vamos a ver aquí en la palabra de nosotros. Entonces, hacen alianza, miren, hermanos, moabitas, amonitas, hermanos, y todos estos, hermanos, los amalecitas, todos, como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la escritura, Amón, Amalek y Moab. Y 18 años pasa esta situación. ¿Por qué? Pues no es otra cosa, hermanos, más que la consecuencia, ¿verdad? El ciclo, hermanos. Ponía un juez, había paz, había prosperidad, comían de lo que producían, pero moría ese juez, el pecado, la idolatría, se iban tras los baales, hermanos, la opresión, el dominio de los pueblos alrededor, y era un ciclo que siempre en ese tiempo, en el periodo de los jueces, tuvo el pueblo de Israel. A ver, hermano Daniel, otra. El hermano José, no creo que se equivocó, pero puso Gedeón era el pico, ¿no? Y luego Idi Jibarito Pisga, Aguilar Márquez dice el monte de Parán. Y son las tres respuestas que hay. Ay, qué bueno, mis hermanos del Jibarito, muy bien. No, hermanos, efectivamente ese pico donde subió Moisés se llama el Pisga. En Deuteronomio, en los últimos capítulos, busquen, hermanos, muy, muy bonita historia, donde Dios le dio permiso a Moisés de subir y ver desde allá arriba, hermano, todo ese panorama. Ver y de ese pico llamado el Pisga. Felicidades, hermanos del Jibarito, muy estudiosos. Qué bueno, hermanos. Entonces, esa fue la consecuencia, la desobediencia, el apartarse de Dios, hermanos. ¿Sí? Pero, como dice la Escritura, ¿qué vale más, hermanos? Es mejor sufrir obedeciendo que sufrir las consecuencias de las desobedecer.
de esa desobediencia a nuestro Dios, porque por eso en un principio Dios conocía a su pueblo, estaba saliendo de Egipto, cientos de años, hermanos, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, por eso las leyes tenían que ser muy duras, y por eso, hermanos, cuando aquel hombre se le halló recogiendo leña en el día sábado, lo encerraron, le hablaron a Dios y le dijeron, ¿qué hacemos? Y Dios dijo, sáquenlo y apedréelo todo el pueblo para que no se corrompa. Y efectivamente muchas ejecuciones hubo en un principio cuando se iban dando las leyes de nuestro Dios. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, tenía que quedar un precedente. Y entonces el pueblo, en lugar de ver para corregirse, el pueblo empezó a obedecer las leyes de Dios, hermanos, por el miedo. El medio era el miedo, y obedecían no por amor, sino por el miedo, hermanos, las leyes de nuestro Dios, hasta que llegó el punto el que el pueblo comprendió y dijo, bueno, entonces estoy entendiendo que si yo cumplo con los mandamientos de Dios, Dios me bendice y me va bien. Y dejó el miedo y empezó a guardar las leyes, los mandamientos de Dios por amor. Pero la historia, la línea de tiempo nos dice, hermanos, que el tiempo, hermanos, era ambivalente, tenía altas y bajas, como el ser humano, y se apartó, hermanos, y la consecuencia aquí está, oprimido 18 años pagando un tributo. Dicen las historias que cada año tenían que ir ante el rey Eglón y ofrecer ese presente que no es un regalo, es un tributo, un dinero para pagar, para que los dejaran en paz, para que, imagínense, hermano, trabajar para otro y no disfrutarlo, todo por apartarse de qué. Y esa era la consecuencia a la desobediencia de nuestro Dios. Un ciclo que lo vamos a ver con el siguiente personaje, si Dios nos lo permite, la siguiente lección. Ahí vuelve a ocurrir lo mismo, hermanos, pero esa es otra historia. Entonces, esta es la consecuencia, hermanos, de lo que estamos viendo. Dice el segundo párrafo, vamos a pasar, hermanos, a la siguiente diapositiva. Dice el segundo párrafo: el pueblo de Israel tuvo que servir a Eglón durante 18 años. Ya lo vimos en la lectura bíblica en el verso 14 de Jueces capítulo 3. De acuerdo con historiadores y comentaristas bíblicos, se expresa que en estos casos los pueblos dominados pagaban un tributo al pueblo que los había derrotado. El Dios de Israel, escuchando el clamor de sus hijos, les mandó un Salvador. Pasan 18 años, hermanos, los tienen oprimidos, pero el pueblo se acuerda que tiene a Dios. Clama a ello, 18 años después, escoge Dios, no ellos, Dios. La característica de estos jueces, escogidos directamente por nuestro Dios, y les pone a este Salvador, como ya hemos visto lecciones anteriores. Dios es Salvador, Jesús es Salvador, los jueces eran salvadores, hermanos, que nosotros debemos de ser hoy en día un Otoniel. Hoy en día estamos estudiando un Aot, hermanos. En fin, somos salvadores, y que el mundo se confunde, que no puede haber dos salvadores, y que concluye diciendo que Dios y Jesús es lo mismo y es un salvador. Pero ya lo explicamos, lo vimos ya con textos y todo, que no es así. Muchos salvadores, en Nehemías 9:26 dice, y puso salvadores Dios, que eran los que salvaban al pueblo, hermano. Entonces, ¿qué vemos en el párrafo? Capítulo 2, hermanos, el desapego del pueblo de Israel. ¿En qué se apartó Israel de Dios para que el enemigo se enseñoreara sobre ellos, hermanos? Bueno, dejó de agradecerle, que por él se tenía todo. Dejó de alabar a nuestro Dios, de cantarle alabanzas, de bendecir el nombre de nuestro Dios.
Y lo más importante, hermanos, no vivió en santidad, que quiere decir apartado de las costumbres, sino que fue profano, como Esaú, hermanos. ¿Qué es profano? Mundanos. Empezaron a ver las mujeres, como ya dijimos la vez anterior, que es lo que cae, nuestros jóvenes sucumben, que se pintan, que andan con las ropas bien pegaditas, hermanos, que andan o muy escotadas, muy desnudas, y entonces se van tras ellas nuestros jóvenes, y en esa situación, entonces, hermanos, dejó de estar en esa santidad, ¿sí? Dejó de empezar de orarle a nuestro Dios, y entonces se dan cuenta, reaccionan y dicen, pues, ¿qué hemos ganado con apartarnos de nuestro Dios? ¿Qué nos hemos ganado? ¿Qué nos hemos acarreado? Sufrimiento, opresión, lo que dice la ley, te puse por cabeza y no por cola. Pero el pueblo era masoquista y le gustaba en ese círculo vicioso vivir, hermanos, 18 años oprimidos, pagar tributo, estar pagando ese tributo, y que vemos en la Biblia lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pero ¿qué hacen? Se acuerdan que tienen un Dios. Se acuerda uno, hermanos, que tiene un Dios cuando uno se aparta de las cosas de Dios. Cuando uno dice que en la iglesia sufro mucho. Sí, pero hay una razón. Pero allá afuera no sufres. Pues sí, se sufre bastante. De tal manera que el de la iglesia se quiere ir al mundo, y el del mundo busca con desesperación la iglesia para hallar la paz, para hallar el amor de Dios, la tranquilidad. Hincarse, hermano, y decirle, ayúdame, Dios mío, en mi enfermedad, en mi problema. Y Dios, en su misericordia, hermanos, como vemos aquí, dice que Dios ayudó a su pueblo. Dice un Proverbios aquí, hermano, esto en base a esto que estamos leyendo, pero esto es para todos nosotros. Dice Proverbios capítulo 8, un verso que a mí me gusta poner mucho a través de imágenes, hermanos, en las redes sociales, y ya lo tengo yo marcado, porque es muy bonito. Dice Proverbios capítulo 8, verso 17, así, hermanos: yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. ¿Sí, hermanos? El único ser en el mundo que puede ser recíproco es nuestro Dios. Nosotros no podemos ser recíprocos. No podemos decir, si me habla, le hablo. Nosotros no podemos hacer eso. Pero Dios sí. Dice, si tú me amas, ¿qué dice, hermanos? Yo te voy a amar. Si usted busca a Dios de corazón, si usted quiere hacer su voluntad de nuestro Dios, aquí está la historia que podemos aprender, porque la Biblia dice que lo que antes fue escrito es para nuestra ¿qué? Para nuestra enseñanza, hermanos. Ellos clamaron. Dice, entonces si me aman. Dice, y me hallan los que madrugando me buscan, hermanos. Por lo tanto, nosotros nunca debemos romper entre nosotros y nuestro Dios. Nunca. Lejos sea de nosotros olvidarnos de Dios, hermanos. ¿Sí? Por medio de la oración es que reconocemos que Dios, sin nosotros, ¿qué creen, hermanos? Sigue siendo Él, sigue siendo el Todopoderoso. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Está la prueba, hermanos. Creíamos haber alcanzado todo. Teníamos el mundo en nuestras manos y decíamos, podemos vivir el tiempo que quieramos. La medicina está muy avanzada. Vino este virus y ¿cómo estamos? ¿Cómo quedó nuestro ego? Y el mundo se dice, ¿y dónde está Dios para que termine con esta plaga, con este virus? Con este mal que nos está acabando. Y Dios dice, no. ¿A dónde tú pusiste a Dios? Porque tú lo quitaste de tu vida.
tú lo alejaste, pero Dios está en el mismo lugar. Como aquel esposo que va manejando, hermanos, y la esposa le dice: tú ya no me amas, porque ya no me buscas, porque ya por eso ya no me quieres. Y le dijo: no, yo sigo en el mismo lugar en el volante, y yo te llevo a donde tú me dices. Yo estoy en el mismo lugar, acércate a mí, aquí estoy, esposa mía. Así es nuestro Dios, hermano. Ellos clamaron 18 largos años de estar pagando, ¿qué? Tributo, dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y Dios, vamos a ver, hermanos, que Dios los escuchó, porque ya vimos la lectura bíblica. Entonces, no se nos olvide este verso, aprendámoslo de memoria, hermanos. Platiquémoslo a nuestros amigos, a la persona que sufre, a la que está decepcionada, que está enferma, que está en fase terminal. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Busque a Dios, y Dios ahí está, hermano. Dios nos está esperando, ¿sí? Pero madrugue a buscarlo. Nunca, nunca rompa sus lazos con Dios, porque Dios es lo máximo y Dios es todo. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Dice que el pueblo, al llegar a la comprensión de esto, oran y claman a Dios. ¿Qué provocaron? De volver a Dios, de decir: Dios mío, te dejamos, hemos pecado, hemos cometido falta delante de ti. Provocó que Dios tuviera misericordia. ¿Qué hace, hermanos? Levanta otro juez, otro salvador. ¿Cómo se llamó? Ahot. ¿Hijo de quién era? De Gera, dice aquí. Vamos a la siguiente diapositiva para que veamos aquí, hermanos, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Dice el párrafo número 3: el Todopoderoso elige a uno de la tribu de Benjamín llamado Ahot, para que fuese el medio por el cual Dios librara al pueblo de Israel de los moabitas. Eso es muy claro. No es el hombre, es Dios. Pero Dios es espíritu, y Dios siempre busca la materia humana, lo que Él creó, para que se cumpla su voluntad. Pero no olvidemos, como lo hemos visto en las lecciones anteriores, es Dios el que salva. Es Dios el que da la ayuda, el que da la salvación. Pero en este caso utiliza a este personaje de la tribu de Benjamín para liberar a su pueblo de los moabitas, hermanos, porque era el rey de Eglón, es el que estaba cobrando el atributo. Hizo alianza con las otras tribus o con los otros pueblos que de por sí odiaban al pueblo de Israel para oprimirlos. Este hombre, según narran las Sagradas Escrituras, tenía la mano derecha cerrada. Existen distintos puntos de vista con respecto a la expresión. Leímos, hermanos, tenía la mano cerrada, derecha. La mayoría concuerda en que él tenía más habilidad con su mano izquierda. Es decir, en otras palabras, Ahot era zurdo, hermanos. ¿Sí? Sí conocemos los zurdos. Yo tengo 2 varones zurdos, un nieto zurdo, y vemos cómo todo lo manejan, la mayor parte lo manejan con la mano zurda, hermanos. Sí utilizan la derecha, pero muy poco, hermano. Es como nosotros los que utilizamos la mano derecha, utilizamos la izquierda, pero muy poco. La derecha la utilizamos casi el 100%, hermano. Ahot. ¿Qué significa Ahot, hermanos? ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo tiene para que nos mande la respuesta, hermano Daniel? ¿Qué significa Ahot? Ahot, como todos los nombres, tiene un significado. Otoniel, lo vimos la semana pasada, ¿qué significa? Pero Ahot tiene un significado, hermanos. ¿Sí? Tiempos de guerra. En aquellos tiempos, aquellos pueblos de la antigüedad, no era muy común ver un guerrero zurdo. No era muy común. ¿Sí? No era fácil encontrarlo, hermanos. Que hubiese alguien que con la zurda fuera, pero como si fuera su derecha. No lo había. Ahot
significa, en algunos comentarios significa uno, en otros, hermanos, significa unión, significa poderoso, o significa uno, ¿sí? Entonces, eran muy contados. En este caso aquí estamos viendo un hombre que era bueno con la zurda, ¿sí? Dios, si se le puede llamar, hermanos, que esto era una debilidad por la comprensión del tiempo, de las personas, de la idiosincrasia de aquellos momentos, hermanos, pero Dios lo usa con este defecto. Dios usa a este guerrero militar, a este hombre, hermanos, para darle la victoria al pueblo de Israel. ¿Sí, hermanos? La mayoría, lo vemos en la Biblia, la mayoría de los hombres de guerra eran habilidosos, pero con ambas manos, hermanos. Pero ser zurdo era muy poco común. Aquí aquí dice Jueces 20:16, que es una pregunta que nos hacían de concurso. En lo que lo busco, nuestro hermano Daniel tiene un comentario o alguna pregunta. ¿Sí, hermano Daniel? La respuesta de Aguilar Márquez dice que significa unión o poderoso. Sí, y también significa uno, sí, por lo que vamos a ver. También cualquiera de esos. Muy bien, gracias hermanos Aguilares. Jueces capítulo 20 versículo 16. Mira, hermano, esto era lo común en aquellos tiempos de un guerrero. 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran ambidiestros, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no erraban. Ambidiestro, ¿qué significa? Que eran diestros con ambas manos, tanto con la derecha como con la izquierda, pero zurdos muy poco. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12, verso 2. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 2, que a la letra dice así: estaban armados de arcos y usaban de ambas manos en tirar piedra con honda y saeta con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín, hermanos, ¿sí? Ese era lo común. Ser zurdo era algo como... Hay ciertas cosas, ¿no, hermanos? Hay hasta un estudio de que, no sé si ustedes sepan, hermanos, pero en la Edad Media, ¿sabe qué le pasaba a un zurdo? Mi hermano Daniel lo sabe porque se lo mandé, lo leímos. Y pero hoy los grandes hombres de mucha inteligencia, muchos de ellos eran zurdos. Por ejemplo, Charles Chaplin era zurdo, y así tenemos varios personajes que son zurdos. Pero en la Edad Media, hermanos, y un poquito antes, ¿qué le pasaba a un zurdo? Lo quemaban, ¿sí? Entonces está mucho estigmatizado esto. Zurdo muy poco, era contado con los dedos, podemos decir. El caso de Ahot, hermano, que mató a Eglón, dice que esa deficiencia, hermanos, lo ayudó. Porque no crean que para entrar a ver al rey y irle a pagar el tributo dejaban entrar a cualquiera. Había una guardia. Hacían la revisión, hermanos, ¿sí? El que era bueno con su mano derecha, ¿a dónde lo revisaban? Que no llevara armas. Lo revisaban en el lado izquierdo, ¿sí? Y a Od lo revisaron en ese lado izquierdo. Entonces, ya vimos la imagen que presentamos hace un momento, hermanos. Sus ropas, y él supo esconder bien su espada, su daga, su puñal en el lado derecho, hermanos, ¿sí? Entonces, escondió bien su arma. A él, por ser zurdo, la esconde en el lado derecho. Un derecho la pone en el lado izquierdo. ¿Sabe qué significa la palabra Benjamín?
hijo de Raquel y de Jacob. Benjamín significa hijo de la mano derecha. ¿Y de dónde era Od? Dijimos, ¿de la tribu de qué? De Benjamín. ¿Y qué característica o defecto o hermanos tenía? Como lo dice el hermano, la parte que vimos ahí de lo que tenemos que ver, dice aquí, se me olvidó la palabra, hermanos, el objetivo, pues aquí dice, hermanos, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, que estaba impedido de la mano derecha. ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermanos? Como él, con la zurda, en su muslo derecho, saca el puñal o la daga, y ya vimos lo que hizo, ¿no? Todo lo que pasó. ¿Sí? Entonces, Dios, hermanos, por medio de ese defecto, se puede decir, liberó al pueblo. ¿Cuál era la debilidad de Ahod? Que era zurdo. ¿Sí? Entonces, de hecho, en una cierta ocasión preguntaron, los dos ladrones que estaban con Cristo, ¿quién fue el que se burló de él? ¿Y quién fue el que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor? Y que dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo le dije, hermanos, no lo dice la Biblia. Lo que digamos sería especulación. Y dijeron, no, por lógica, siempre el malo, el que se burló de él, lo ponemos al lado izquierdo. Y el que reconoció a Cristo y el que dijo, Señor, acuérdate de mí, lo ponemos siempre en el lado derecho. Bueno, pues está bien, hermano, porque siempre, hermanos, siempre hablar de lo que está en la derecha, siempre lo correcto, así está. Por eso es una debilidad, es un defecto de Ahod. Dice un verso para que veamos, hermano. Éxodo 15:6. ¿Sí? A ver, hermano, otro comentario. Una pregunta, ¿sí? Hermana Tere. ¿Es deficiencia ser zurdo? Porque tengo 2 hijos zurdos. Sí, hermana Tere, bueno, pues eso dice la gente, ¿verdad? Pero miren, por medio de aquí de un zurdo, Dios libera a su pueblo. Ahora, nuestro hermano Daniel, yo me acuerdo que dio un tema de eso y nos dijo, los hombres de ciencia destacados, no la mayoría, pero sí muchos son zurdos. Pues se toma como una deficiencia, se toma, pero yo digo que es algo bueno. Aquí está la prueba, aquí está la contestación, hermana Tere, con Ahod, que Dios lo utilizó teniendo para el mundo, para la gente, ese defecto, ¿sí? Y Dios lo utilizó, así que ahorita vamos, pero sí, siempre está considerado eso, siempre está considerado. ¿Quién? A ver, hermano. Una lista de zurdos famosos. Zurdos famosos, ahí le va, hermanos. Es Vincent Van Gogh, que fue el que pintó, Leonardo da Vinci, Beethoven, Napoleón, Charles Chaplin, Barack Obama, y bueno, son varios. Pero esos son varios famosos zurdos. Ahí está, hermanos. Sí, escucharon. Van Gogh, Beethoven, Leonardo da Vinci, Beethoven, Albert Einstein, hermano, y muchos, hermana Tere, para que vea, ¿sí? Ahí está. Miren por qué siempre se va uno, que lo correcto es a la derecha. Éxodo 15:6, dice así: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Como hay muchos textos, muchísimos, hermanos, muchísimos versos que encontramos que hablan del lado derecho. Inclusive hay una figura en Eclesiastés, pero no sé si nos dé tiempo, hermanos, donde habla de que el corazón del justo
Fíjese, es una figura, ¿eh? El corazón del justo está a su lado derecho. Pero ¿dónde, en realidad, en qué parte de nuestro cuerpo está nuestro corazón? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Está en Eclesiastés 10, hermanos. ¿Sí? Nosotros tenemos el corazón al lado izquierdo, hermano. ¿Por qué dice Eclesiastés que el corazón del justo está al lado derecho? Eso luego lo vamos a ver. Pero aclarando, hermano, es una figura. Es una figura. ¿Sí? No nos vayamos a lo literal. Es una figura que nos da a entender una cosa. Entonces, bueno, muchos textos, hermano. La palabra diestra o derecho viene de esta palabra yamín. ¿Qué significa la diestra? La derecha, hermanos. Poder, autoridad suprema, dirección. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que significa. Ese es el significado. Pero, bueno, yo digo, hermano, para el mundo es considerado como un defecto. Estamos en el siglo XXI, hermana Tere. Hoy no se ve como defecto. Hoy se ve como algo fuera de lo normal, porque la mayoría utilizamos la mano derecha. Y los zurdos, cuando vemos un zurdo, nos admiramos. Pero yo no lo veo como un defecto. Pero Dios dice que utilizó esa debilidad para salvar a su pueblo, mis hermanos, al pueblo. Dios la utiliza. Así que, hermanos, eso es lo que vemos. Voy a seguir leyendo, hermanos, las siguientes diapositivas, y voy a seguir leyendo, hermanos, los párrafos. Ahora voy a leer el 4 hasta el 6, hasta el párrafo número 6. Dice así la escritura, la palabra de nuestro Dios. Es precisamente Ahod quien lleva el presente, ya dijimos, hermano, el pago, el tributo, no es un regalo, es decir, ese tributo correspondiente por parte de Israel a Segrón, porque le pagaban el tributo, estaban sojuzgados 18 años, de quien se menciona era un hombre corpulento. En un concurso que hizo nuestro hermano Daniel, me llamó mucho la atención porque nos decía un rey gordo, un rey obeso, un rey que pues era un rey muy gordo. Y hasta que vimos la respuesta y nos dimos cuenta y nos los presentó, y por eso me acuerdo mucho de esto. Eglón era un hombre obeso, hermano, ¿sí? Problemas de salud quizá tenía. Párrafo número 5. Previamente Ahod se había hecho una espada pequeña, un puñal de 2 filos, y lo había escondido en sus vestidos en su lado derecho. Una pequeña espada de un codo, que son aproximadamente 45 centímetros, hermanos. Una vez entregado el tributo, Ahod le dice al rey Eglón que tenía una palabra secreta para él, por lo que el rey pide que todos salgan de la sala en la que se encontraban. ¿Sí? Dice, ya entrega el presente, y ahora, hermanos, ¿qué pasa aquí? Bueno, dice, tengo palabra para ti. ¿Sí? Entonces dice el párrafo 6. El rey Eglón se levanta de su silla para escuchar la palabra secreta, y Ahod le dice que era un mensaje de Dios para él. En ese momento Ahod tomó la espada pequeña con su mano izquierda, la saca, hermanos, de su muslo, que estaba en su parte derecha de su muslo, con su mano izquierda la toma, por eso es que era zurdo, por eso es que tenía habilidad con la mano izquierda, y la introduce con tal fuerza, hermano, pero con una decisión, con una fuerza en el vientre de Eglón, de tal forma que no pudo sacar la espada, se fue con todo y empuñadura, hermano, dice aquí, de su vientre, porque entró completa con todo y la empuñadura. Fíjense, hermano, la decisión de este hombre.
Dios no se equivocó al escogerlo. De algo que para muchos era una debilidad, Dios se valió de él. Todo, la posición, cómo se acerca, cómo se ve la escena, hermano, que el rey gordo viene hacia él, el rey obeso, y con tal fuerza y con tal visión la saca, que hasta la empuñadura dice que se va. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo pagaban tributo, ese tributo anual que dicen, hermano, los libros? Según la costumbre oriental, era ostentosa, o sea, iba mucha comitiva, hermano, mucha, hacían algo ostentoso, algo vistoso. No era secamente llevar, aquí está el presente, aquí está el pago y ya nos vamos, no, como nosotros cuando vamos a pagar Hacienda vamos de mal humor, cuando nos cobran, hermano, los impuestos. No, el costumbre oriental era diferente. Era ofrecido por varios mensajeros, varios que iban pasando, hermanos, previo todo esto, pero previo a esto, ¿quién se hace de un puñal de doble filo? ¿Quién lo ciñe a su mano derecha? ¿Sí? En aquel entonces, ¿dónde la revisaban? Si no era común saber de que había un zurdo, ¿dónde cree que revisaba, hermanos? La gente que acompañaba, la gente que cuidaba, siempre revisaba el lado, ¿qué? Izquierdo. Imagínense si él hubiera sido derecho, no entra, ¿sí? Es el lado izquierdo. Entonces, la guardia, hermanos, ¿revisó el lado derecho? No lo revisó. De Ahod, ¿sí? Entrega el tributo, sale la gente que lo acompaña, se va hasta una parte del mapa que yo puse, hermanos, un lugar que se llama Gilgal. Ahí lo puse en un circulito distante, lejos, se regresa, hermanos. Gilgal significa estructura de piedra. Se pone al frente al rey sin miedo, hermanos, sin mostrar nerviosismo ni nada. Tengo palabra secreta de Dios para ti, según Jueces 3 del 17 al 22. Tengo palabra secreta para ti, oh rey. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermano Daniel? Sí, de hecho hay dos de la hermana Araceli Vázquez. Pasa vos, no es deficiencia, yo soy zurda y me siento súper. Tengo buen tino, pelota y chanclas. Mi hermano José, ser zurdo no es una deficiencia, y mucho menos una debilidad. Y ya pone textos de Jueces. Bueno, yo creo que más bien hubo ahí como una confusión, porque yo también soy zurdo. Sí. Y de hecho qué bueno que está el hermano Joseph, que es psicólogo, que nos puede aclarar esa parte. Pero lo que yo sabía es que ambos usamos los dos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur, pero los derechos se enfocan más a un hemisferio. Entonces en un hemisferio está lo analítico, lo matemático, y en el otro es la creatividad. Más o menos me acuerdo de esa parte. Entonces los derechos usan más el hemisferio, creo que es izquierdo, y los zurdos es al revés, pero ambos funcionan, ¿no? Y entonces uno se enfoca más a otro. Fue lo que yo me acuerdo que había leído en una ocasión de los zurdos, y no es que sea una deficiencia, pero sí llega a presentar un problema porque todo está hecho para los derechos. Entonces nosotros nos adaptamos, pero es una realidad que para manejar, al menos aquí en México, y muchas cosas son del lado derecho, pero no es una deficiencia. Sí, gracias. Ojalá y nuestro hermano Daniel entre sus cosas buscara y un día nos presentara el tema de los zurdos. Sí, efectivamente, hermana, gracias por su participación. No, hermano, para nosotros no es una deficiencia por el caso que estamos viendo de Ahod. Es estigmatizado por el mundo y por la idiosincrasia de las personas, de la gente, hermanos, que vive con muchos tabús, pero no nosotros no. Así lo pinta la gente. Así, viendo esta historia, hermanos, si la viéramos en un punto de vista de otras religiones, ellos lo toman, hermanos, como tomar un zurdo. Dios no lo debió de haber tomado, o sea, acusan a Dios. Aquí nosotros vemos que Dios utiliza, se puede decir, entre paréntesis, esas debilidades de ese hombre, por lo que ya vimos,
que eran ambidiestros, que usaban las dos manos y que no era muy común que hubiese un zurdo, hermano. Por eso se presenta entre paréntesis la palabra debilidad, pero para nosotros no es una debilidad, aclaro, ni para mí. Yo tengo 2 hijos zurdos y efectivamente en esa ocasión nuestro hermano Daniel nos decía, todo está hecho para los derechos. Entonces yo me acordé y dije, yo he visto películas inglesas donde el volante está al lado izquierdo, ¿sí? Para el lado sí, para el lado izquierdo está, debería, o para el lado derecho, perdón, sí, está para el lado acá, para este lado, para el lado derecho, para los zurdos, ahí estarías bien, hijo, ese fue mi comentario, pero sí, efectivamente está hecho, pero el mundo, aclaro, el mundo así lo ve, yo no, hermano, porque nosotros desde que vimos ese tema y desde lo que nos los presentó nuestro hermano Daniel, disipamos muchas dudas. Y yo por eso dije, en la Edad Media, a los zurdos los quemaban, los mataban, porque les decían que eran hijos del diablo. Pero eso el mundo, no yo. Yo no digo eso. Bueno, hecha la aclaración, hermanos, entonces se regresa, le dice, tengo palabras secretas para ti, oh rey, ¿sí? Y vamos a pasar al siguiente. Así, la siguiente diapositiva, hermanos, que ustedes pueden ir viendo ahí a través de la misma palabra de nuestro Dios, y voy a leer el párrafo 7 y párrafo 8, hermano, que dice así: el rey Eglón, 7, Ahod sale, cierra la puerta y se va del lugar. Los siervos de Eglón, al ver la puerta cerrada, pensaron que estaba cubriendo sus pies. Dice, dicha expresión es un hebraísmo que da a entender que una persona está haciendo sus necesidades fisiológicas, y lo acabamos de leer en Jueces 3:24. Mientras tanto, Ahod escapa, y aprovechando el tiempo que los siervos de Eglón esperaron a que su rey saliera de la sala, preparó al pueblo de Israel para atacar a los moabitas. Mientras tanto, los sirvientes de Eglón, al ver que demoraba en exceso, tomaron la llave, abrieron la puerta y vieron que el rey estaba muerto, hermanos, ¿sí? Entonces, Ahod, siendo zurdo, aprovechó, hermanos, clava el puñal y pues dice que hasta el excremento salió. De eso es una reacción biológica. Los músculos, al entrar un objeto extraño al cuerpo, hermano, los músculos se contraen, provoca que salga el excremento por esa herida mortífera, ¿sí? Eso, y no vemos relatos de esto es el único relato en la Biblia que vemos, por el significado de Hebreos 4:12, ¿sí? Por las palabras, hermanos, el lenguaje figurado dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hasta el excremento salió, los músculos, hermano, se contraen a la herida mortal, y ya luego, hermano, ese olor a excremento hizo suponer que los siervos, que efectivamente en la sala de verano el rey cubría sus pies, que es un hebraísmo que pasó en el mismo caso con Saúl, que entró a una cueva a cubrir sus pies, hermanos, y David cortó un hilo de su túnica. Pero no es otra cosa más que ir a hacer una necesidad fisiológica, lo que decimos hoy en siglo XXI, ir al WC. Eso es, hermanos, ¿sí? Y queda ese olor a excremento, se va, cierra la puerta, está ahí, hermanos, ¿no? Hay ese olor. ¿Qué pensaron los siervos? Bueno, pues está haciendo sus necesidades, hay que dejarlo. ¿Qué hace Ahod? Tranquilamente, sin mostrar nerviosismo, sin salir corriendo, escogido por nuestro Dios este hombre zurdo. Sale de la tierra de Moab, se fue a Seirat, hermanos, a la parte de la tribu de Efraín, a esa parte montañosa, hermanos,
y ahí ya no lo podían encontrar. Estando en la parte que correspondía a ese perímetro, a la tribu de Efraín, que es una región montañosa, toca el cuerno, convoca, ¿qué, hermanos? A pelear. Vamos a pelear. Se juntan los hombres con él, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Espero que vean los comentarios, hermanos. Los que hay en esa diapositiva son muy importantes, lo que estamos viendo ahí a través del escrito. Voy a leer el párrafo 9 y el párrafo 10, que dice así: con el liderazgo de Ahot, los israelitas matan a unos 10,000 moabitas, no escapó ninguno. Así fue como Dios, por medio de Ahot, libró al pueblo de Israel del dominio de los moabitas. Ahot se convierte en el juez de Israel. Primero, libertador, actúa militarmente. Después que oprime al enemigo y hay paz, ahora se convierte en juez. ¿Sí, hermanos? Entonces dice aquí que al pueblo de Israel, dominado de Israel del dominio de los moabitas, Ahot se convierte en el juez de Israel, y la tierra reposó, ¿cuánto, hermanos? 80 años. 80 años, hermanos. ¿Qué hizo Ahot? Que es la única hazaña que encontramos de él narrada en la Biblia en todo ese tiempo y en los 80 años que él estuvo. Salvó miles de vidas. Por eso le digo, yo tengo la historia de Amalek para que ustedes conozcan, hermanos, la razón por qué Dios dijo: no dejen a alguien vivo. Toda esa gente, hermanos, enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Al derrotarlo, al matarlo, al no dar paso y matar 10,000 moabitas, hermano, libera a su pueblo y salva miles de vidas. ¿Sí? Eso lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice, párrafo número 10. Una de las enseñanzas simbólicas que podemos aprender de esta historia es que la palabra de Dios se compara con una espada de 2 filos, que alcanza a penetrar no solo en la parte física, sino hasta lo más profundo de nuestra mente, ya que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4:12, que es el verso de memoria, Efesios 6:17. Voy a leer el párrafo 11, hermanos. De la manera en que la espada de 2 filos que introduce a Ahot en el vientre de Eglón provoca que saliera excremento, el estiércol, hermanos, así la palabra de Dios, siendo la espada de 2 filos, provoca que salgan de nosotros todos los malos pensamientos e intenciones negativas que existen en nuestra mente. Segunda de Corintios 3, del 10 al 6, para que se cumpla la escritura que dice: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Hemos estado estudiando, hermanos, el lenguaje figurado de la Biblia. Vimos un tema acerca de la Biblia y vimos muchos puntos, muchas cosas buenas, y las parábolas, hermanos, que hemos estado analizando algunas parábolas, por qué se dice, a quién se dice, qué significa una parábola, qué poner los personajes cada uno en su momento, y por qué se ponen, y a quién se le dijo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y una de las cosas que dijimos, hermanos, es que la Biblia se entiende en 4 formas, hermanos. La Biblia se entiende en espiritual, profético, literal y simbólico. No a todo le podemos decir que es literal, ni a todo le podemos decir que es simbólico. ¿Sí, hermanos? Y se debe de entender espiritualmente. Lo más importante, uno de los puntos que vimos, hermanos, para entender la Biblia, la palabra de Dios, se tiene que tener el Espíritu Santo, hermano. Si no, es un buen sedante, y te aconsejo que cuando tengas sueño, abre la Biblia y léela. Más tardas en leer, no llegas ni a media página cuando te quedas dormido. ¿Por qué? Porque la gente no le entiende. Es para gente especial. La Biblia dicen, es todo metáfora, es todo alegoría. No le entiendo, no creo. Por eso mucha gente no cree en la Biblia, hermanos. Lo vimos ese tema, búsquelo, hermanos, está muy interesante.
si usted lo quiere ver, ¿sí? Aquí en lo que acabamos de ver, hermano, aquí en este punto permite extraer un exegesis. Es decir, exegesis es extraer el significado. Este verso, hermanos, es el simbolismo, el puñal, la daga, la espada corta. Hebreos 4:12, como lo acabamos de ver aquí en el verso de memoria, hermanos, que vimos a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que se tiene que saber usar la espada, la Biblia, hermanos. Es el símbolo de ese puñal de espada de dos filos. ¿Por qué espada de dos filos? Porque una espada te defiende, pero una espada también te corta, ¿sí? Y si el símbolo de ese puñal de espada de dos filos, como dice, es esa metáfora que está en Hebreos 4:12, porque ahí no dice será como, dice es como, ahí está afirmando, es una metáfora, hermanos. Tiene que saberlo usar, porque si no la usa, lo puede cortar, hermano. La Biblia es el libro más vendido, es el que más se le ha sacado copias, es el libro más traducido en varios idiomas, pero lamentablemente es el libro mal comprendido, mal trazado, hermanos, mal aplicado los textos. Y si no sabe teniendo el Espíritu Santo y no sabe de gramática, te puede cortar, hermano, ¿sí? Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque por eso el apóstol Pablo, primero que nada dice, todo lo que al hombre lo corrompe, hermanos, lo hace que se sienta orgulloso, déspota, soberbio, de todo lo que el hombre quiere vivir en su vida, de vanidad. Pablo dice que todo eso es como un estiércol, eso es basura, comparado con la palabra de nuestro Dios y lo que ahora es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verdadero tesoro. Todo lo que no edifica a nuestro espíritu, hermano, ni nos encamina a la santidad, todo eso hay que desecharlo, hermano. Eso es como un estiércol, ¿sí? Si realmente nosotros queremos seguir a nuestro Dios, usemos las armas de su palabra, que es la misma palabra de nuestro Dios, que es las Sagradas Escrituras. Dejemos, como dice aquí, hermanos, la carne, ¿sí? Porque aquí, hermanos, dice aquí la misma palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 24, verso 14, que a la letra dice así. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Es que a nosotros, hermanos, nos ha tocado vivir una época que ya va a terminar. Y entendemos que al terminar, lo que viene, hermanos, viene un milenio, donde va a reinar Cristo. Pero dice ahí que aún así ahí se va a seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Se va a seguir hablando la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Hermanos, encontramos que en la Biblia hay dos sentencias escritas en la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios como espada de dos filos, que no solamente se va a lo físico, sino a lo intangible, hermano, a lo espiritual, a los pensamientos, a las intenciones, y que deshace todo ello.
Dos sentencias encontramos en la palabra de nuestro Dios y no las sabemos usar. Una, el que le aumente o el que le quite. A la Biblia no se le debe de añadir ni se le debe de quitar. Ustedes saben que la iglesia popular, hermanos, ¿sabe cuál de los dos testamentos utiliza nada más? ¿Lo sabe, hermano? Mándenos su comentario con nuestro hermano Daniel. Quien haya ido o quien haya sido católico sabe de lo que estoy hablando. ¿Cuál de los dos testamentos usa la religión popular? Y nos va a decir, hermanos, como nada más utiliza uno, ¿qué está haciendo? Le está quitando a la sentencia que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Sabe cuál testamento utiliza la religión popular? Solamente utiliza el Nuevo Testamento, hermanos. Solamente el Nuevo Testamento. ¿Sí? Tenemos a los mormones. Han añadido, hermanos, y ellos le llaman un evangelio reformado. ¿Sí? ¿Cuántas reformas conoce usted que se han hecho, hermanos? Hermana, ¿cuántas reformas conoce? No han sido muchas. Solo conocemos una. ¿Cuál? La de Martín Lutero. Nada más. Pero los mormones dicen, hermanos, entre sus cosas que ellos cuentan, hermanos, que Jesús vino a América, vino con Moisés y hablaron con José Smith y que le transfirieron el sacerdocio levítico. ¿Ha platicado con un mormón? Ellos enseñan mucho de un sacerdocio levítico, es uno de sus dogmas que tienen. Otro sueño de José Smith, que ahora vino Juan Bautista y que vino Moisés y le transfirieron el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Por eso dicen ellos, nosotros tenemos los más sagrados, tenemos dos sacerdocios, tenemos el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Eso dicen los testigos, si usted ha platicado con ellos, hermanos. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, un texto que usted ya conoce, pero que dice la palabra de nuestro Dios así. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Eso dice nuestro Dios en el Antiguo Testamento, hermanos. No debe de añadir. ¿Sí? Tenemos muy claro características, rasgos importantes dentro de las Escrituras. Esto es muy claro, hermanos. ¿Sí? ¿Quién le añade o quién le quita? Solamente los falsos profetas hacen esto, hermanos. Por eso es una espada de dos filos. Si no la sabes usar, te puede cortar, te separa, te vas por otro camino. Y en lugar de guardar el día sábado, vas a guardar el día ¿qué? Perdón, domingo. Te puedes hacer mesiánico. Vas a empezar a usar el lenguaje Yahshua, Yahvé, Elohim, y eso es muy peligroso, hermanos. Ahot la supo usar, tenía una deficiencia, se puede decir, supo poner las cosas en su lugar y mató al enemigo que oprimía al pueblo de Israel. Por eso la palabra dice aquí mismo, Apocalipsis 22 verso 19, que dice así la palabra de nuestro Dios:
Apocalipsis, capítulo 22. ¿Alguien lo tiene? A ver, léalo, hermano, para que lo oiga hasta acá. Dice así: y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, es muy importante, hermanos, la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Hay algo que la Biblia tiene una cualidad y una singularidad, que es esto: no le añadas ni le quitas. Porque dice, hermano, que la palabra de Dios fue inspirada divinamente, que intervino nuestro Dios, y nuestro Dios es infalible. Dios no tiene un atributo más largo y un atributo más corto, porque sería imperfecto. Dios es perfecto. Y Dios inspiró a los hombres a través del Espíritu Santo para escribir la Biblia, así que tenemos que tener mucho cuidado con la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque dice aquí mismo a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, Salmo 119, verso 104. Salmo 119, verso 104, que dice así, hermanos: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cualquier grupo religioso, hermanos, que no enseña los mandamientos de nuestro Dios, ¿qué está enseñando? Mentira. Tenga mucho cuidado, porque si usted no sabe utilizar bien la Biblia, hermanos, en lugar de acercarlo a Dios, lo puede separar. Aquí hay un día de descanso. Lea Proverbios 31, 21 de la mujer, esa mujer ejemplar. Dice que tenía ropas dobles para sus hijos. Esas ropas dobles son el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la iglesia de Dios israelita se maneja el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos. No en cualquier lugar donde se dé la palabra de nuestro Dios, pero no se dan los mandamientos de nuestro Dios, no se da la ley de nuestro Dios, crea que ahí está Dios, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. ¿Por qué dice de dos filos? Porque te puede salvar. La Biblia es para salvarte, pero te puede cortar si no la sabes esgrimir, si no la sabes llevar a cabo, como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Último párrafo, hermanos. Dice el último párrafo para pasar a nuestro cuestionario. Amados hermanos, entendiendo siempre la palabra de Dios, amados hermanos, estudiemos siempre la palabra de Dios y llevemos a la práctica cada una de sus enseñanzas, para que lo malo que exista en nuestro corazón pueda ser eliminado por completo. Limpiémonos de todo pecado y alcancemos la victoria. Envidia, odio, hermanos, hacer mal al prójimo, hay que quitarnos de todo eso. Levantar falso testimonio, enojos, traiciones, todo eso, hermanos. Debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué estudiamos hoy? Ahod, segundo juez. Dios lo utilizó para liberar y guiar a su pueblo. Según los dichos y las historias, era limitado por ser zurdo, pero eso no impidió ser un instrumento único. ¿Sí? Aunque le dije en un principio, no se sabe de otra acción que haya hecho, pero 80 años hubo paz
¿sí? Por una aparente deficiencia, tuvo el paso libre para entrar al rey y no le descubrieron la daga, hermanos. Todos los jueces una característica tenían, pero que Dios nos enseña que puede usar a cualquier hombre, a cualquier mujer que esté dispuesto a ser utilizado por Él, ¿sí? Acerquémonos a Dios con firmeza en acción a lo que confiesan su nombre, hermanos. Dos caminos hay, y sabemos que solo hay uno que lleva a la vida eterna. Dice el cuestionario así, mis hermanos. Cuestionario, vamos a ver nuestro cuestionario para terminar nuestra lección en esta mañana. ¿Cómo se llamaba el rey de Moab que derrotó a los israelitas? ¿Qué puso ahí, hermanos? Jueces 3:12. Efectivamente, Eglón. 2. ¿A qué ciudad se le conoce como la ciudad de las palmas? Según Deuteronomio 24:3, Jericó. Muy bien. ¿Qué tribu de Israel pertenecía? ¿A qué tribu de Israel pertenecía Ahod? A la tribu de Benjamín. 4. ¿Qué podemos entender de la expresión tenía cerrado la mano derecha? Es decir, que era zurdo, ¿sí? 5. ¿Qué arma se hizo Ahod para esconderla en su muslo derecho? Un puñal, una espada pequeña o una daga. 6. ¿Qué entendemos que era el presente que le llevó Ahod al rey Eglón? Un tributo, una paga, para que no los aniquilaran, no los mataran. Estar pagando, hermanos, un impuesto. 7. ¿Qué significa el hebraísmo? Cubrió sus pies, hacer sus necesidades fisiológicas, o lo que entendemos, ir al WC. 8. ¿Cómo mató Ahod al rey Eglón? Según Jueces 3:19-22, le clavó un puñal en su vientre. O sea que lo que hoy entendemos, ¿no, hermano? Le dio una puñalada. 9. ¿Qué enseñanza simbólica encontramos con la forma en que se da muerte a Eglón? Según Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es comparada a una espada de dos filos, ya lo dijimos, y con ella desechar todo lo malo que existe en nuestro ser. Saberle esgrimir, porque ahí encontramos contra la envidia, contra el odio, hermanos. Nunca sentirnos menos ni más que nadie. Somos lo que somos porque Dios nos trajo con una misión a esta tierra. Y hoy usted tiene la misión de haber llegado a la iglesia verdadera. Ahora usted tiene que ir y llevar la palabra a toda persona, le escuche o no le escuche, porque usted va a llevar la salvación a la familia, a los amigos, a las amistades. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, mis hermanos.